porque está lindo, digamos. O sea, fíjate que vamos a hacer una cosa que... vamos a tratar de explicar una cosa que tiene que ver con el tratamiento de choques para un gas diluido, para ver cómo podemos explicar el equilibrio de alguna forma y cómo podemos explicar cosas que están fuera del equilibrio y van hacia el equilibrio. ¿Está bien? O sea que la idea ahora es obtener la ecuación de Boltzmann. Vamos a empezar por el final, te muestro cuál es la ecuación. La ecuación es esta, es la derivada, esta derivada material en el espacio de fases, ahora lo voy a expresar bien, de la función de distribución de partículas, que es RP de una sola partícula, va a ser igual a la integral diferencial del cubo de P, ponerle, si a esto le ponemos R1 y P1, esto sería P2, sigma, la sección eficaz, B2 menos B1, ¿sí? Y esto sería F'2, F'1 menos F2, F1. ¿Está bien? Esta derivada material, ¿te acordás que lo habíamos visto? Esta derivada material era la derivada temporal más la velocidad por el gradiente, ¿sí? Por el gradiente normal, digamos, en las coordenadas, más la fuerza por el gradiente en los momentos, ¿sí? Del F. Esto es igual a eso. Entonces parece una ecuación re complicada, pero vamos a ver que vamos a poder sacar el jugo. Y el F2, ¿sí? El F2 y el F1 tiene que ver con lo que es un choque. Vos cuando tenés un choque, fíjate que acá tenés como dato... bueno, el F es la distribución, ¿sí? La función de distribución en el espacio de fases, de forma que si vos tenés n partículas en un volumen B, n va a ser igual la integral en diferencial al cubo de R, diferencial al cubo de P, de F de R, P a cada instante del tiempo. ¿Está bien? Y esto es... y esto, fíjate que la F depende del tiempo. O sea, no estamos en un estado de equilibrio, porque cuando llegamos a un estado de equilibrio, esa función de distribución deja de depender del tiempo. ¿Ok? La forma en que vos te construís esa F puede ser la siguiente. Vos podés pensarlo así. En función de lo que vimos ya, te vas a dar cuenta fácil. Suponete que vos le sacás, vos tenés un gas, acuérdate que siempre es un gas diluido. Este sistema, ponele, evoluciona en el tiempo, pero vos podés tener un ensamble de esos sistemas, vos tenés muchas copias de ese sistema, ¿sí? Y en ese sistema vos, por ejemplo, si lo sacás una foto a un instante t y 0, en una de las copias de ese sistema vos podés tener una partícula yendo para allá, acá, otra partícula yendo para acá, ¿no? Ponele que sean 3 partículas para hacerlo simple. Vos le sacás una foto. Ahí estamos en el espacio, ¿no? No estaríamos en el espacio de momentos. En el espacio de momentos trato de representarlo con la flechita mostrando la velocidad. Sí. ¿Sí? Entonces, vos le sacás varias fotos a ese mismo instante del tiempo al sistema, a cada copia del sistema, y con eso te armás la función de distribución. ¿Sí? O sea, con estas fotos, yo me armo esa función de distribución a ese tiempo t0 sería, ¿no? A tiempo t0. Y va a ser lo mismo para cada tiempo diferente, ¿no? Y con eso te armarías una función de distribución a tiempo t0 en este caso. Vos me vas a decir, ¿esto sería un estado de equilibrio o no? No sería un estado de equilibrio. Serían, si querés vos, varias copias que arrancan con una igual condición, si querés, inicial sobre la distribución. ¿Se entiende?
Pero bueno, es para armarse una idea de que esa función f es la que veníamos tratando. Por ejemplo, que si querés pensarlo así, en el caso de equilibrio, en el canónico, cuando uno tomaba un sistema de una sola partícula. Sí. ¿Está bien? Pero ahora, ¿te acordás que para diferenciarlo de la probabilidad hacíamos que la integral valga n porque el gas tenía n partículas? ¿Está bien? Pero sigue siendo una función de distribución de una sola partícula. Sí. ¿Está? Bueno, voy a borrar esto que pudo haber confundido. Después quizá nos sirva para algo. Eso sería el F, nada más que ahora depende del tiempo, porque arrancó de una situación que no era de equilibrio. ¿Está bien? Por ejemplo, vos podés arrancar con una situación que no sea de equilibrio pensando en que agarrás un microestado altamente improbable, ¿sí? O calentás más una parte que otra y lo dejás evolucionar, ¿sí? Y ahí lo dejás evolucionar. Obviamente la distribución, la función de distribución, esta función de distribución f va a depender del tiempo. ¿Sí? La idea es ver qué ecuación diferencial cumple esa ecuación, esa f, y la ecuación diferencial que cumple es esta ecuación que es la ecuación de Boltzmann. Hasta ahora te expliqué qué es la derivada material, qué es el f, la sección eficaz lo vamos a postergar un poquitito. Esta sería la sección eficaz total, eso lo podemos ver como un tema separado. Ahora, igual va a surgir ahora en la explicación. Total, digo total para diferenciar la diferencial, hay una sección eficaz que se llama diferencial. Y el más importante acá es, quizás el término más importante conceptualmente es esto que aparece acá. ¿Mm? ¿Qué es eso? Bueno, vos estás suponiendo que el gas está suficientemente diluido, entonces si hay choques solamente van a ocurrir choques entre dos partículas. ¿Qué significa que vayan a ocurrir choques de dos partículas? El tiempo de interacción, ¿sí? Que es el tiempo en donde las partículas se desvían con respecto a su trayectoria normal. En el caso de que sea un gas libre donde haya fuerzas externas, las trayectorias normales van a ser movimientos rectilíneos. ¿Sí? El tiempo va a ser muy corto, pero solamente participan ahí en la interacción dos partículas. Tranquilamente podrían, si el gas es suficientemente denso, participar más de dos partículas. Entonces vos lo diluís suficientemente de manera que nunca un choque van a participar tres partículas. ¿Está bien? Está bien. Sí. Entonces, vos vas a tener choques de este tipo. Vas a tener un choque donde en un diagrama normal venga una partícula con un momento P1, venga otra partícula con un momento P2, este P1 es este que está acá, ¿está bien? Este P2, normal, este P2, ¿sí? Es este P2 que está acá, ¿está bien? Es solo el que integro, digamos, ¿no? O sea, yo ya fijo mi P1 y veo, es como que recorro todos los P2, los momentos posibles de choque. ¿Tá? Después voy a explicar la fórmula. Esto te estoy más o menos para poner en contexto qué son cada una de estas cosas, suponente que te lo dan como receta. Después va a haber un lugar donde las partículas chocan, interactúan. ¿Está bien? Una caja negra que acá no me interesa qué es lo que sucede. Y después salen estas dos partículas con un P2' y un P1'. ¿Está bien? Está bien. Y las tratas como distinguibles, ¿no? La tratamos como distinguibles. Ah, ¿Sí? En el WAM creo que hay un tratamiento también como partícula indistinguible, pero bueno, no viene al caso, ya eso sería mucho. Este, perfecto. Entonces, fíjate, el P1 está fijo, el P2 recorre, pero si vos fijás el P1 y el P2, automáticamente están fijados P1' y P2' por conservación de energía y momento, ¿no? ¿Sí? O sea,
Estas cosas que están acá, ¿sí? Estos dos, están fijados por P1 y P2, usando conservación de energía. Vamos a poner energía cinética, ¿no? Claro, o sea, todos choques elásticos. Elástico y conservación de momento. O sea que si vos tenés P1 como dato, simplemente después de hacer un análisis simple de física, obtenés P1' y P2'. Y estas Fs que aparecen ahí recuadrados son las funciones de distribución aplicadas a esos momentos. ¿Está bien? Entonces acá uno podría decir que F2, entonces, F2 va a ser igual, es una abreviatura de F de R2, P2T. ¿Está bien? F1 es una abreviatura de F de R1, P1T. ¿Está bien? Eso es antes del choque y después del choque, como ya son datos, ¿sí? El R1 también podría ser datos si vos suponés que el choque ocurre instantáneamente, ¿no? Hacer alguna serie de suposiciones, ¿está bien? Pero fíjate, concentrate simplemente en el momento, olvídate de la cuestión espacial, o sea, esta dependencia, ¿sí? Es la que no importa y en todo caso si importa hay que trabajarla con un poco de cuidado en la situación, pero vamos a suponer una situación sencilla donde no tengamos esa dependencia en todo caso. ¿Ah? Y esto sería f de R1', bueno, F1', F2', va a ser f de R2', P2', T, y F1' de f de R1', P2' y T. ¿Tá? En el análisis que vamos a hacer nosotros no participan las posiciones. ¿Está bien? Y esa parte en donde participan las posiciones iniciales y finales se pega mucho con la cuestión de scattering. Así que nosotros vamos a hacer un análisis de scattering más simple y vamos a evitar, digamos, pensar en esta dependencia. ¿Está bien? Y queda más lindo así, queda más piola. ¿Sí? Después, en todo caso, vemos si podemos incorporar eso en el análisis, pero para hacerlo simple, pensémoslo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Si bien vos me decís, sí, Bien, pero la ecuación diferencial de f que estoy resolviéndola con un r acá, ¿sí? Te voy a decir, tenés razón, ¿sí? En todo caso, después eso lo corregimos un poquitito, ¿está bien? Conceptualmente. Pero se entiende que son los f, ¿no? Los f son las funciones de distribuciones para las partículas que están interactuando, ¿sí? En su situación inicial serían 2 y 1, y la situación final que sería '2 y '1. ¿Está bien? está Eso bien. sería la ecuación. Eso sí. Ahora la cuestión es cómo se explica esta ecuación. O sea, hagamos un repaso de lo que era, para arrancar, la derivada material. La derivada material de una función, en particular la función distribución, RPT. Esto va a ser igual a 0 si no hay choques. Ahora vamos a explicar por qué. Si vos agarras, por ejemplo, este sería el espacio de fases. El espacio de fases es donde tienen las posiciones X y los momentos P. Es un espacio de fase grande, uno puede pensar en una dimensión para graficarlo nada más. Habíamos dicho que si uno tiene un punto en este espacio de fases, eso va a ser el estado de un sistema, ¿no? Si ese sistema evoluciona, va cambiando su estado, y la forma que está cambiando su estado es en una trayectoria en el espacio de fases. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, está bien. Y esa trayectoria nunca podía ser cruzada porque precisamente para eso sirve el espacio de fases. O sea que esto no puede existir. ¿Tá? Entonces vamos a tener trayectorias en donde, o sea, si vos agarras otro estado, ¿sí? Vas a tener el pasado y el futuro, ¿no? De esa manera. Si querés puedes mandarle una flechita para indicar en qué sentido, ¿sí? Evoluciona en el tiempo. Y bueno, entonces uno lo que podría decir es, si vos agarras un elemento de volumen en ese espacio de fases, este sería tu diferencial de volumen. Vamos a ponerlo con el mismo color. Tu diferencial de volumen, diferencial al cubo de R, diferencial al cubo de P. ¿Mm? Ahora estamos en un espacio de fases de una partícula. Entonces, en este caso no tendríamos 6 a la n coordenadas, sino tendríamos 6 coordenadas. ¿Ok? Estamos en el espacio de fases. Y bueno, el teorema de Liouville también se cumple en el espacio de fase de una sola partícula. ¿Ok? Entonces, es como que si no hay interacción, vos tenés un gas, sacás las n partículas, ¿sí? Pones una partícula, te fijas cómo evoluciona. En ese gas puede haber una fuerza externa o no, pero dejás evoluciona como un movimiento, ¿no? Rectilíneo sin choques. Podés pensar que si está en un volumen, las únicas fuerzas externas son las fuerzas que le provocan las paredes. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, no sería completamente un movimiento rectilíneo uniforme. Podés pensar en una situación más general donde haya fuerza, ¿sí? Y esta estaría sometida a una fuerza. Entonces, por ejemplo, si hay gravedad, los movimientos serían tipo parabólicos, ¿no? Las trayectorias serían parabólicos en el espacio de las posiciones. Después no me acuerdo cómo serían en el espacio de fases, pero bueno, tendrían una trayectoria que no es, digamos, eso después lo podemos ver en una dimensión. Lo importante es que no chocan. ¿Está bien? Entonces vos podés pensar en un gas donde hay una sola partícula, ¿sí? Y vos podés plantear, pones n partículas, pero seguís trabajando en el espacio de fase de una sola partícula y pensás que en ese elemento de volumen, esto está a un instante t determinado, ¿sí? Hay una cantidad de partículas determinadas por esta función. ¿Está bien? O sea, esto que está acá es la cantidad de partículas que hay en diferencial al cubo de R, diferencial al cubo de P, a tiempo t en delta t. ¿Sí? En t, perdón, a tiempo t. A tiempo t. Esa sería la definición de F. ¿Está bien? Pero el espacio de fases es de una sola partícula, ¿se entiende? O sea que tendría dimensión, si querés, dimensión 6. Claro. Bien. El teorema de Liouville, bueno, entonces, ese sería la especie de, como cuando habíamos visto la derivada material, el fluido, ¿sí? Es una especie de fluido, el espacio de fases, y uno podría empezar a calcular cómo las propiedades varían a lo largo, ¿sí? De que se mueven con ese fluido, ¿sí? En el espacio de fases. Y habíamos concluido que la forma de ver eso era con la derivada material, ¿ok? Pero antes eso no te demuestra esa igualdad, ¿sí? Que la derivada vale igual, o sea, lo que mostré allá arriba con esa igualdad a cero. Lo que hay que usar es esto. En un tiempo posterior, ¿sí? Este elemento de volumen en el espacio de fases va a estar acá, ¿sí? Y si se ensancha a un lado, se tiene que angostar el otro para mantener el elemento de volumen. Está bien, sí. Entonces, esto sería, por ejemplo,
en T más diferencial de T, o delta T. ¿Ok? Lo que te dice Liouville es esto, que diferencial al cubo de, ponerle que sea R', diferencial al cubo de P', que sería eso que está en verde, va a ser igual al diferencial, a lo que está en amarillo. Esto es Liouville. Esto se demuestra con mecánica, ¿sí? Hay una materia que se llama mecánica en donde uno ve eso. ¿Está bien? Ahora es como creerlo para seguir adelante. Igual podríamos verlo para un caso sencillo y te vas a dar cuenta que funciona. Eso lo vamos a hacer después. Bien. Ahora, ¿sí? Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa con la cantidad de, ¿sí? Con la cantidad de partículas en esos elementos de volumen, ¿no? A medida que se va moviendo ahí. Es claro que mantienen la misma cantidad de partículas. O sea que esto que está arriba tendría que ser igual a diferencial al cubo de R', diferencial al cubo de P'. ¿Por qué? A ver, ¿te animás ahí? F evaluado en R más la velocidad por delta t, ¿no? Es corrido en el tiempo. Más P más la fuerza por delta t más t más delta t. ¿Está bien? Porque vos estás siguiendo al fluido. Si vos seguís al fluido, no es un fluido, ¿no? Estamos haciendo una analogía nada más. Es un Sí, fluido de estados en el espacio de fase, podés pensarlo así. Si vos lo seguís, ¿sí? El F lo tenés que evaluar en ese lugar después. Para evaluarlo sí, en ese lugar, ¿sí? Vos te movés en X usando la velocidad y en P usando la fuerza. ¿Está bien? está bien. O sea, esto sería, si querés verlo de alguna Pero, manera, o R más sea, delta de R. Esto sería P más delta de P. ¿Está bien? Y el delta de R es la velocidad por delta de T y el delta de P es la fuerza por delta de T. sí, ¿Está bien? pero, o sea, el Sí. análisis es para una partícula, pero después lo extendés a Claro, todas o las sea, el espacio partículas. de fase es de una sola partícula, pero vos llenás. O sea, cuando vos pensás en el gas, en realidad en el gas estás pensando, si bien tiene N partículas, vos pensás que cada una de esas partículas se mueve individualmente en el mismo espacio de fases. ¿Está bien? ¿Sí? Porque no tiene, o sea, lo único que cambia para cada una de esas partículas es el estado, no interactúan. ¿Sí? A ver, imagínate, vos tenés un gas sin nada. Claro, pero, ¿Sí? o sea, estamos analizando, digamos, toda una ausencia de choques por ahora. Toda una ausencia de choques por ahora, sí. Ah, está. O sea, vos tenés, fíjate, por eso no es, digamos, vos tenés el espacio de fases. Es más, podés pensar en el espacio, no va a servir mucho pensar en un espacio de fases unidimensional. Podemos pensar un gas unidimensional, si querés. ¿Está bien? Entonces, vos llenás ese gas con 5 partículas. ¿Ok? Este, vamos a hacerlo con. Vamos a hacerlo centrado acá, así. Vos tenés lo de siempre, ¿no? Menos L sobre 2, o sea, L sobre 2, menos L sobre 2, para hacerlo acotado, ¿no? Sería el gas, tu caja, en una dimensión. Y momento podés tener cualquiera. Entonces, vos tenés el gas, tu gas es una caja unidimensional, ¿sí? De longitud L, y vos empezás a poner partículas ahí, ¿sí? Ahora, como son partículas independientes, cada una de esas partículas tiene su historia propia, pero en el mismo espacio de fases.
O sea, por ejemplo, si yo pongo una partícula en el medio con velocidad cero, ¿está bien? Esa se queda ahí. ¿Ok? Eso sería equivalente a poner este estado en el espacio de fases. Ahí. ¿Está Sí. bien? Porque tiene posición cero y velocidad cero. Ujú. Si yo pongo una partícula con velocidad cero acá, eso sería equivalente a poner una partícula con velocidad cero. Acá coincide justo en los lugares, pero que no te engañe, ¿eh? ¿Sí? Velocidad cero, o sea, esto es P y esto es X. Y quedaría ahí. ¿Estamos bien? Y lo mismo si pongo una acá y otra acá. Ahora, por ejemplo, si yo pongo una partícula acá, pero con una velocidad para la derecha, ¿sí? Eso estaría representado en el espacio de fases, ¿sí? La pongo con una velocidad por la derecha, la puedo poner acá, ¿está bien? Pero eso depende, eh, bueno, en realidad lo puedo poner acá, fíjate que en un tiempo posterior, esta se mueve para acá, ¿no? Porque va aumentando el X. El momento lo conserva y va aumentando el X, Sí. ¿está bien? Va así. Y acá no estoy diciendo bien a qué tiempo está, pero está claro que el recorrido ese que hace sobre la caja lo hace a una velocidad más pequeña que una que yo ponga, por ejemplo, con velocidad más grande por acá. Ponele que yo ponga una velocidad así, más grande. ¿Sí? Esta recorre la caja en mucho menor tiempo. Ujú. ¿Está bien? O sea que si querés comparar cómo van las dos, ponele que las dos las pones en el mismo instante en el centro, arrancan de acá, ¿sí? Al principio están apareadas, están a la par, digamos, como, eh, ¿sí? Pero en un momento posterior, esta va a estar más para acá y esta va a estar por acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque una va más rápida que otra. Al mismo instante, eso sería t igual a 0 y esto sería t igual a delta t, digamos. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno. Después ver qué pasa en los bordes, bueno, ahí tenés una fuerza que te cambia el momento y esa azul pasa a estar abajo, ¿no? Eh, salta acá abajo. Pero bueno, no nos vamos a poner con eso. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que voy? Eso sería el espacio de una sola partícula. Ahora, fíjate, yo acá empecé a colocar partículas. ¿Sí? Entonces, cuando vos pongas ya la n partícula en el gas, en este gas unidimensional, perdón, en este gas unidimensional de n partículas, vos te podés ir armando tu función f. ¿En qué sentido la función f? Vos agarras un elemento de volumen en este gas, en el espacio de fases, y podés preguntarte por cuántas partículas hay adentro. ¿Está bien? ¿Se Sí. entiende? Ujú. Porque bueno, ya pusiste todas, pero el movimiento es un movimiento de un gas de una sola partícula, ¿no? Porque no hay interacción entre las partículas. ¿Está bien? Aunque el gas tenga n partículas, vos usás el espacio de fase de una sola partícula. ¿Está? Bueno, y este es el mismo F que aparecía cuando usabas el canónico y usabas un sistema de una sola partícula, ¿no? En contacto térmico con un reservorio térmico. Claro. Bueno, espero no haber confundido más que... ¿Y ahí cómo sería lo de la conservación del volumen del espacio de fases? En el caso de esas dos partículas. Ah, mira qué bueno. Muy buena pregunta. Eh, a ver, ponele. Bueno, ya dijimos eso. Muy buena pregunta. Me va a hacer pensar. Fíjate. Bueno, las trayectorias en este espacio de fase están claro que van a ser así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y ya habíamos visto, mirá, fíjate que ya lo... Este, si vos seguís, o sea, si ponés dos acá
a t igual a 0 como pusimos recién, tendríamos que probar que diferencial al... Bueno, esto sería ahora diferencial x por diferencial de p es igual a diferencial de x' por diferencial p'. ¿Está bien? Entonces, arrancás con un volumen que sea este. ¿Está bien? Eso sería el instante inicial. ¿Sí? Por ejemplo, en el instante final tendríamos al negro, esto hasta se podría hacer la cuenta, tendría que dar bien. El negro este estaría más alejado, o sea, el negro acá, este estaría acá, por decirlo de alguna manera. Y este estaría por acá. Pasaría a ser esto así. ¿Está bien? Y este azul va a estar el doble por acá y este por acá. ¿Está bien? Y este estaría así. O sea, este volumen amarillo así tiene que ser igual a este volumen verde así, si hace bien la cuenta. ¿Está bien? ¿Lo vemos? A ver si hacemos la cuenta. Vamos a probar en hacer la cuenta. Ponele que este sea P2 y esto sea P1. La masa es la misma, o sea que puedo pensarlo como masa por velocidad 2, masa por velocidad 1. El volumen inicial, P, va a ser igual a diferencial, vamos a llamar esto diferencial de X. ¿Está bien? Va a ser diferencial de X, masa por diferencial por B2 menos C1 sería esto. ¿Sí? Esto sería, en esta diferencia sería diferencial de B, ¿no? ¿Está bien? El volumen inicial sería diferencial de B menos diferencial de B. Y el volumen final sería diferencial de X' va a ser igual. Los dos X iniciales fueron 0, ¿no? O sea que ahí Sí. se nos va a complicar. No, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Vamos a poner acá x1 igual a 0. x1', ¿no? Va a ser mejor hacerlo así. x1' va a ser igual a x1 más b1 por delta de t. ¿Estamos bien ahí? x2 va a ser igual a 0, x2' va a ser igual a x2, que es 0, ¿no? Más Sí, sí, está bien. b2 por delta de t. Claro. B1 es igual a B1. Sí, es un número que elegí yo ahí. Vamos a ponerle que sea, vamos a poner un numerito. Pero si le damos un número, bueno, vamos a hacerlo general. B1 es igual a B1, es dato. B2 es igual a B2, es dato. Vamos a poner dato. Así como x1 igual a 0 y x2 es igual a 0 también es dato. ¿Está bien? Voy a ponerlo así para hacerlo más general. Y acá sería B1', que es... Sí, trabajar con P y con B lo mismo porque estamos siempre con la misma masa, estamos suponiendo.
B1' sería B1 más la fuerza, ¿sí? Que es 0, por delta T, porque la partícula es libre, ¿no? No está cerca del borde, si querés pensarlo así. Como no está cerca del borde, no tenés ningún problema con una fuerza externa. Tampoco hay gravedad, nada, entonces es B1. Y B2' es igual a B2, por la misma razón. ¿Está bien? Entonces, vos te tendrías que construir con esto un volumen. El volumen asociado a esto es x2 menos x1. No, perdón. El volumen lo construyo con los finales y los iniciales. Claro, no, tengo que tomar, acá estoy tomando solamente 2 vértices, acá tengo que tomar otros 2 vértices más. ¿Está bien? Acá me faltaría un x3 dato, x4 dato. ¿Está bien? A ese le podemos llamar delta x. ¿Está bien? Y el B3 es el que habíamos elegido nosotros, era igual a B1 y el B4 es igual al B2. Y de vuelta acá decimos B3', ¿sí? Lo mismo, y B4' igual a B2. Ahí sí te puede construir un volumen, ¿no? Tenés los 4 vértices del área, te calculás el volumen de ese paralelepípedo, ¿sí? Bien. ¿No? Porque son 4 vértices lo que te definen, ¿no? El volumen en este espacio de fase de una sola dimensión. Esto sería mi volumen diferencial de X, diferencial de B. Y este sería, con esto me hago mi volumen, acá me faltó el X3' igual a X3 más, y este está ubicado en el B1. ¿Está bien? Entonces yo calculo el volumen. Cuando yo calcule el volumen, ese volumen vos vas a ver que da lo mismo. ¿Sí? Acá te me jugaría que no haría falta hacer el delta T tendiendo a 0, pero uno lo que supone es que ese delta T es chiquito, ¿no? Y ahí el volumen da lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, ahora tendríamos que hacer el volumen, un volumen de un paralelepípedo, ¿no? ¿Tá? Seguirlo o tomar quizás se hace más fácil tomando el límite, pero se entiende a dónde voy, ¿no? A ver, yo pensaba que esto se podía demostrar de una manera más directa, pero no es tan fácil porque se te va corriendo a medida que va evolucionando en el tiempo, ¿sí? Se te va corriendo. La forma en que se te va corriendo, quizás, a ver si uno supone que esto es como ¿no? Como cuando uno explica la fuerza viscosa con velocidad cero abajo y una velocidad diferente de cero arriba, entonces cuando se Claro. mueve en el tiempo, se mueve así. O sea, vos tenés que esto pasa a estar después de un tiempo así y después de otro tiempo así, ¿no? Quizás jugando un poquitito con eso, uno podría mostrarlo. ¿Ok? Estoy pensando, igual estaba mirando lo que habíamos visto antes. O sea, en el caso de la conservación del volumen, esto es válido tanto para una partícula como para varias partículas. Porque acá lo estamos comparando con Liouville, sí. dos. Sí. Liouville, sí. O podrías ver distintos futuros, digamos, de una sola Sí, Liouville, partícula. sí. Incluso Liouville es válido con choques.
¿Está bien? Liouville es válido en general. Nosotros aplicamos Liouville a sin choques y, ¿cómo se llama? Y en una, o sea, con el espacio de fase de una sola partícula. ¿Ok? Pero Liouville es válido en general. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no trabajás Liouville en el caso general y con choque? Porque es mucho más complicado. Uno lo que quiere hacer es una descripción sencilla de las cosas. ¿Está? Vos a lo más sencillo. Lo más sencillo sería, como hizo Boltzmann, ¿sí? Una sola partícula. ¿Ok? Si querés dejamos esto como un problema para el final, ¿sí? O como algo ahí, anexo. Cualquier cosa, eso después lo resolvemos. Mostrar explícitamente Liouville, ¿sí? En una dimensión, y nada más, sin choques, ¿no? ¿Por qué digo sin choques? Si vos los ubicás en una dimensión, está claro que las partículas se van a chocar, ¿no? En una Claro, por dimensión no eso. queda otra de chocarse, ¿sí? Sí. Es como que se traspasan sin choque. Bueno, listo. Esto lo dejamos como para seguir. Pero por lo menos ahí te quedó más o menos claro la idea de qué significa Liouville. ¿Ok? Ujú. Y que no se crucen dos trayectorias en el espacio de fase es para una partícula. O sea, para dos partículas sí se No, deberían poder cruzar. no, porque vos, Yo me acuerdo no, lo del tiro parabólico que vimos. O sea, si pones dos con las mismas condiciones iniciales, claro, tendrían la pero eso no misma. es espacio de fase, eso es un espacio que se llama espacio de configuraciones. ¿Está bien? A ver, imagínate tenés, acá no te queda otra, si hablas de tiro parabólico, hablar de dos dimensiones. O sea, si trabajás en dos dimensiones, ¿sí? Y con dos partículas, está bien, pero trabajemos con dos dimensiones con una sola partícula. ¿Está bien? Entonces, vos vas a tener cuatro coordenadas: X, Y, PX y PY. ¿Está bien? Sí. Entonces vos podrías pensar, bueno, yo no puedo graficar eso. Lo que sí podés graficar es, em, podés graficar X, PX y PY. ¿Está bien? Y bueno, y, y suponete que tenés este problema. Vamos a poner este sería el espacio de configuración, el espacio de posiciones, que también se llama de configuraciones. Tenés, vamos a hacerlo simple, en X igual a 0, ¿sí? Das un tiro parabólico que tiene esta facha. ¿Está bien? Entonces, fíjate, ¿cómo grafico yo? Y vamos a suponer otro tiro parabólico que tenga esta facha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿Está bien? fíjate, en los dos tiros parabólicos ya sabemos que la velocidad, porque se cruzan en los dos lados, en los dos tiros parabólicos la velocidad en X siempre es la misma. Sí, sí, ¿No? llegan al mismo punto. Está bien. La velocidad en X no es la misma. Así que voy a X, entonces planteo velocidad X una constante. Tanto para eso, y es la misma. O sea que yo pongo, bueno, vamos a graficar el rojo primero. Y en Y llega hasta una altura, ¿sí? Y vuelve. Tiene una velocidad que es cero, ¿sí? Llega a ver cómo sería, arranca con una velocidad positiva, ¿sí? En Y igual a cero. ¿Por qué lo puse ahí en el medio? En la altura máxima. Está bien. Positiva sería así.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A igual a 0 tiene una velocidad positiva y a alguna altura máxima tiene velocidad 0, ¿sí? Y a igual a 0 tiene una velocidad negativa. No, no sería así. Esto sería... Eh, ¿Por qué no? A ver, ¿qué piensan? y ponele, acá está igual a 0, igual a 0, ¿ok? Y tengo una velocidad en igual a 0, una velocidad máxima, una velocidad positiva y una negativa. Sería algo así. ¿No? ¿No cambia linealmente la velocidad? Y ahora fijémonos. ¿Cómo queda? El i en este caso va a ser igual a eh, t al cuadrado, ¿sí? Eh, menos g sobre 2t al cuadrado más una velocidad inicial, ¿no? Por tiempo, ¿ok? Y el PI, vamos a ponerle BI para no ser complicado con la masa, y el I punto es igual a I punto 0 menos GT. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo lo que tendría que hacer es despejarte de arriba, ¿sí? Despejo T de acá, y pongo I, o al revés mejor, hago I, ahí está mejor. Entonces, fíjate que despejo el T de acá. T va a ser igual a I punto menos I punto 0 sobre G, ¿no? Menos. Sí, menos. O sea, I punto, bueno. Y lo reemplazo arriba, entonces me queda que el I es igual a menos G sobre 2, I punto 0 menos I punto al cuadrado, ¿sí? Sobre G al cuadrado, ¿sí? Es más difícil, ¿no? La relación. ¿Ok? Más I punto 0 por I punto 0 menos I punto sobre 2. Te queda una cuadrática en I punto. O sea, si vos la ves el gráfico al revés, también que es una cuadrática, ¿sí? No es tan sencillo. Porque vos, o sea, claro, lo lógico es siempre pensar en trayectorias o en funciones de movimiento, que son gráficos tipo X versus T, mejor dicho, X versus T, esto sería una función de movimiento, o en trayectorias, en el espacio XY. Pero acá lo que estamos haciendo es trayectorias en otro espacio que se llama espacio de fases. Claro. Sí. ¿Está bien? Entonces, pero obviamente como ejercicio está muy bueno porque, ¿no? Como ejercicio está bueno para un poco para despejarse. O sea, uno te lo dicen, está muy claro, sí, cuando te lo dicen, pero cuando vas al grano, sí, cuesta un poquitito. ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, a ver, podemos seguir con esto, Enzo, después. Lo que yo veo, lo que yo creo que esto nos va, digamos, nos va a retrasar un poquitito Sí, sí, en, perdón. en lo que sigue. ¿Estás perdonado, hijo mío? ¿Sí? Este, pero bueno, por lo menos contentémonos con pensar que, bueno, eso es cierto, asumamos lo que es cierto, lo de la conservación del volumen en el espacio de fases. Entonces, fíjate que si se conserva el volumen en el espacio de fases, estas dos cantidades que están acá
O sea, estamos de acuerdo que, lo más importante, estamos de acuerdo que lo amarillo, esto que está acá, es igual a lo verde, ¿no? Sí, está bien. Sí, pues es como que tenés tu gas, ya tenés una cantidad de partículas ahí. En realidad después vamos a ver que la cantidad de esas, si el volumen es chiquitito, no es un número entero, es un número decimal con muchos ceros. ¿Está bien? Pero bueno, vos suponete que en el volumen amarillo hay tres partículas. En el volumen verde también tiene que haber tres partículas porque evolucionan sin choques. ¿Está bien? Es la evolución natural que tienen en el espacio de fase sin choques. ¿Está? Sí, sí, Em, sí, sí. Listo. Entonces, por Liouville, nosotros sabemos que esta cantidad y estas son iguales. ¿Ok? Entonces, estas dos cantidades son iguales. ¿Sí? F y este F que está acá arriba y este F que está acá abajo son iguales. ¿Está bien? Y de ahí es donde sale que la derivada, ¿sí?, material esa es igual a cero, porque precisamente este F que está acá, este F que está acá, es el F sin variar, ¿sí?, el F de R, P, T, más la derivada de F, la material que vimos el otro día, por delta T. ¿Está bien? Entonces, si esas dos cosas son iguales, esta se cancela con esta y lo que te queda es que esto es igual a cero. ¿Ok? Claro. Este, Sí, sí. es lo mismo que pasa con la masa. Vos podés tener un fluido compresible, ¿está bien? Pero si ya desde el vamos, o mejor dicho, un fluido incompresible, si desde el vamos ya sabe que el fluido incompresible quiere decir que el volumen no cambia, ¿no? A medida que se va, ¿no? Entonces la masa que está dentro no cambia tampoco, Claro. ¿sí? Está bien. Acá no es una masa, es ni la densidad, ¿sí? Acá tendría la densidad de masa sobre volumen. Estaríamos hablando del F, ¿ok? Bueno, listo. Entonces ya nos convencimos de que o sea, en el caso de que no haya choques, esto es igual a cero. O sea, sin choques, ¿sí? El segundo paso sería entender cómo podríamos interpretar a esta cantidad. Diferencial de t, diferencial al cubo de r, diferencial al cubo de p, por diferencial de f, diferencial de t, obviamente evaluado, la pauta te lo dan los diferenciales, r, p y t. A esto que está acá vos lo podés interpretar como... ¿Hasta ahora venimos bien? Sí. Sí, sí, está bien. Esto lo podés interpretar como... em, ¿Por qué buscamos? ¿Es porque este término está en la ecuación de Boltzmann? claro. Ah, Sí, podrías pensar lo que estamos haciendo trampa y estamos viendo a dónde tenemos que llegar. Está claro que esto va a ser igual a cero si no hay choques. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué sería igual esto si hubiera choques? Con choques, lo que va a pasar es que de este, digamos, elemento, ponele que, por decir una exageración, suponete que en ese volumen amarillo hay 100 partículas. Si hay choques, ¿sí?, en el volumen verde ese va a haber 98 o 34. ¿Se entiende? ¿Ok? Este, estamos agarrando, suponiendo que estamos agarrando un volumen muy chiquitito, y en vez de pensar que se van tantas, pensemos que se va uno a una fracción de uno, porque eso después, si estamos hablando de fracciones, ¿sí?, cuando vos ves cada copia, eso va a sumar en el promedio estadístico. ¿Está bien? Pero por ok. decir ahora, pensemos en que si hay choques, no necesariamente
la cantidad de partículas que hay en el volumen amarillo tiene que ser igual a la verde. ¿Sí? Porque te lo expulsa de la trayectoria natural, ¿no? Sí, sí, sí. Que Sí. tendría eso. Entonces, si F, o sea, si yo me olvido de esto, si yo interpreto esto, ¿qué era esto antes? Esto antes era la cantidad de partículas que hay en ese elemento de volumen. ¿Está bien? Ahora, si yo pienso que al agregar esta derivada con respecto al tiempo, yo lo que estoy siguiendo, ¿sí? Y agregar este diferencial de t, estoy viendo la variación, ¿sí? De la densidad, ¿sí? Siendo que por Liouville ese volumen se mantiene, el volumen en el espacio de fases, necesariamente esto lo que va a indicar, ¿sí? Es la cantidad de partículas que se agregan, pues estamos suponiendo que es positiva esta cantidad, ¿sí? Pueden ser, se van o se vienen, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero si eso es positivo, ¿sí? La cantidad, esto lo que va a dar es la cantidad de partículas que se agregan a ese elemento de volumen, ¿sí? Se agregan a diferencial cubo de R, diferencial al cubo de P, en un delta de T. ¿Se entiende eso? Sí. Esto es como medio... ahí, acá es donde está el pasaje fino, digamos. Esa es la primera clave. Para entender lo que sigue, esto es la primera clave, entender eso. La segunda es, bueno, si se agregan, ¿qué significa? Básicamente que los choques, ¿sí? Se producen cierto tipo de choques que agregan partículas a ese elemento de volumen, o se producen otros ciertos tipos de choques que sacan partículas de ese elemento de volumen. O sea, vamos a tratar de caracterizar esos dos tipos de choques. Bien. ¿Ok? Y ya podríamos ir para en función de... O sea, lo nuevo es que la derivada material no vale cero, pero el volumen ese se sigue conservando. El Claro, espacio de porque fase. vos estás... Entonces, Claro, en ese sentido seguís con Liouville, pero solamente en términos comparativos, ¿sí? O sea, vos estás haciendo esa comparación que venía sin choques y decís, bueno, la variación que va a tener ahora la densidad es en función, ¿sí? De los choques que se producen. Choques que sí. agregan partículas al volumen o que sacan partículas del volumen. ¿Está bien? Bueno, entonces a esto lo vamos a llamar como la notación, vamos a la notación 1, R barra, ahora voy a decir qué es esto, R barra, eh, lo mismo, diferencial al cubo de R, diferencial al cubo de P, diferencial de T. Ahora vamos a interpretar eso que es. Bueno, vamos a interpretar ahora, estos serían número de choques que agregan partículas a diferencial al cubo de R, diferencial al cubo P en un delta T, menos, o sea, esos serían los choques que agregan partículas, ¿sí? Con R barra estamos dando esa densidad de choques, y el R sin barra, los que sacan, ¿sí? Idem, pero sacan. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de partículas que se agregan a ese elemento de volumen es igual a la cantidad de choques que agregaron partículas menos la cantidad de choques que sacaron partículas, ¿no? Acordate que los choques son cosas que suceden en un gas diluido de vez en cuando, ¿sí? Así que no es un quilombo, ¿no? Son cosas que son procesos que se van ocurriendo de a poco. No. Bueno, listo. Entonces vayamos a calcular esto. Vamos a calcular primero esto. ¿Mm? Primero pensemos lo siguiente. Vamos a trabajar con el índice 1 para la partícula que está, digamos, a la que estamos observando. Vamos a poner 1 acá.
diferencial R1, P1, P1, diferencial R1, P1. Entonces vos pensemos en un choque en donde como condición inicial, ¿sí? Yo tenga una partícula que tiene momento P1. ¿Ok? Entonces lo que vamos a analizar ahora es pensar una partícula que tiene momento, las otras partículas que tienen momento P2. ¿Sí? Vamos a recorrer todos los otros P2, perdón, ¿sí? Y ya sabemos por conservación de energía o cómo van a ser P2' y P1'. Pero eso ahora no nos interesa. Ahora nos interesa que si están dadas las cosas, o sea, lo que vamos a hacer es sumar sobre las otras partículas que tienen momento P2, pero solamente sobre aquellas que yo sé que van a chocar con P1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para contabilizar aquellas que van a chocar con P1? Para darme cuenta de que van a chocar con P1. Y ahí sí van a tener que ver, el R2 de esa partícula tiene que estar dentro de un volumen de choque. ¿Está bien? Claro. Eso es el recorrido libre medio. Claro. Entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Me olvido, o sea, esto después hace P2', no me interesa, P1', pero bueno, yo estoy suponiendo que el elemento de volumen diferencial al cubo R1, diferencial al cubo P1, es tan chiquitito que cualquier choque va a sacar a P1 de ese elemento de volumen. ¿Está bien? A la partícula con P1 lo saca. O sea, por eso estamos contabilizando lo rojo ahí, ¿no? O sea, este P1 sí o sí va a ser, no va a pertenecer a diferencial al cubo de R1, diferencial al cubo de P1, porque diferencial al cubo de R1 y diferencial al cubo de P1 es suficientemente chico. Está bien. ¿Está bien? Y si no es, pachicama. Pero está claro que si vos tenés un choque, el P1 cambia de alguna manera un poco abrupta, ¿sí? Y no es una cosa continua, ¿no? Cambia de forma abrupta. Lo continuo pasa, digamos, acá adentro, que es una caja negra que a nosotros nos interesa. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo hago para contabilizar eso? Que sería la parte más, más complicada. Recorro, eso ya lo dije, recorro todos los R2 y P2. ¿Mm? Entonces yo puedo, ¿cómo podría recorrer eso? Y yo puedo recorrer eso haciendo diferencial al cubo de R2, diferencial al cubo de P2, ¿sí? F de R2, P2, de T. ¿Está bien? Eso sería recorrer todos. Pero de estos no todos van a, o sea, en realidad yo lo tendría que recorrer con todas las dos integrales. La integral en R2 y la integral en P2. ¿Está bien? Ahora, si yo hago la integral en R2, eso estaría mal, porque estoy seguro de que no todos los R2, las partículas con R2 van a chocar, ¿no? Eso va a depender de las velocidades. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es olvidarme un poco de la dependencia en R2 de F, ¿sí? Y voy a pensar, acá sería la parte simplificada, ¿sí? Voy a recorrer solamente los momentos, ¿sí? Y el volumen de choque lo voy a contabilizar de esta manera con sigma, volumen 2 menos volumen 1, delta T. ¿Está bien? Ahora vamos a justificar eso. Fíjate que reemplacé la integral en R2, ¿sí? Por un volumen ya directamente, ¿sí? Que es el volumen de choque. Este es el volumen que podemos llamar de volumen de choque. Ahora lo vamos a explicar.
pero creo que ya por lo que me dijiste lo leíste. ¿Sí? El sigma es la sección eficaz, B2 menos B1 es la diferencia entre las dos velocidades. Entonces, suponete que vos estás acá la partícula que tenemos fija, que es la 1, ¿sí? Está viniendo por acá con una velocidad de 1. ¿Está bien? Entonces, vos lo que querés hacer es considerar la otra partícula, B2, ¿está claro? Voy a tomar una velocidad contraria, ¿sí? Vamos a suponer el caso más sencillo. Vamos a suponer que esta partícula B2 es justo una partícula que choca a la partícula B1, suponiendo que son esferas rígidas, ¿sí? Que justo se rozan. ¿Está bien? Si vos supones que son esferas rígidas que justo se rozan, esto tendría... me excedí ahí. ¿Está bien? Tendrían un radio tal que apenas se tocan ahí, ¿no? Sí, Entonces, ahí te armás un volumen, que sería el volumen de choque, para una B2 determinada. O sea, vos fijás B2 y tu volumen de choque va a ser, bueno, fíjate que todas las partículas, acá lo voy a correr un poquitito. Esto supuestamente está bien dibujado, ¿no? Suponete que el área de uno es el área 2 y el otro es el área 1, en realidad son todas, perdón, radio, ¿sí? Voy a tomar esta distancia, si bien se llama, le pongo A, es un radio, ¿sí? Y esta distancia es A1, ¿sí? El volumen de choque sería, ¿no? Pensá que las partículas las puedes pensar como puntuales, más allá que yo considero una esfera rígida para modelar, digamos, la interacción. Todas las partículas que se encuentren en estos lugares chocan. ¿Está bien? Esta última que está al otro lado tendría algo así y chocaría justo ahí en el límite. ¿Está bien? Entonces, esta área es la que se llama sección eficaz. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dentro de esa área están todas las partículas que van a chocar, ¿sí? Con la partícula 1. sí, ¿Sí? está Y el bien. volumen de choque va a ser, ¿sí? La distancia esta, que va a estar definida por la diferencia de velocidades, ¿sí? La velocidad relativa va a ser v2 menos v1. Le ponemos el módulo para no equivocarnos en los signos, ¿sí? Por delta t. ¿Está bien? Ese delta t es el mismo delta t, ¿sí? Que veníamos trabajando acá. ¿Sí? El amarillo, el que está a la derecha, es el mismo delta t. ¿Sí? Es el que se produce en el tiempo que estamos haciendo la contabilización de las cosas. ¿Está bien? Entonces, este es el volumen de choque. Todo esto sería el volumen de choque. ¿Sí? Entonces el volumen de choque va a ser igual a sigma por B2 menos B1 por delta T. Área por, o sea, tiene área por, ¿sí? Base por altura, tiene unidades de volumen, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Este es un modelo simple. En realidad, fíjate que estamos eligiendo B2 en la misma dirección de B1. Y no es así, porque si vos recorres todo el espacio de las velocidades, ¿sí? B2 va a tener, ¿sí? Direcciones diferentes a B1. Acá estás considerando solamente la situación en que el B2 esté en la misma dirección, en la misma línea que B1, ¿no?
Sí, Bueno, una forma de decir eso, bueno, todo el cálculo correcto, ¿sí? Va a ser quizás que, inclusive con otro tipo de interacciones, cambie el valor de sigma. ¿Está bien? Toda esa diferencia que uno pueda tener para cada caso particular cambia el valor de sigma. ¿Sí? En este caso, el sigma es pi por radio al cuadrado y en este caso el radio es a1 más a2. ¿No? Pi por a1 más a2 al cuadrado. ¿Sí? En casos más generales, tendremos, y mejor, digamos, calculados, tendremos sigma diferentes. Es como que le echamos toda la culpa al sigma y que no nos jodan, ¿no? No nos jodan con eso y sigamos para adelante. ¿Ah? ¿Se entiende? sí, 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 está bien. ¿Ahora? Bueno, entonces, fíjate, ya estamos cerca, porque con esto, lo que estamos diciendo hasta ahora, calculamos, lo que calculamos es fíjate que con esto, esto que está acá, lo voy a copiar de vuelta, así lo escribo bien. Esto que está acá, copiar. Fíjate que, qué unidades tiene, para no perderse. ¿Sí? Esto es volumen, ¿sí? Esto es volumen espacial, esto es volumen en el espacio de momentos, por la función de distribución. Esto que está acá es, podríamos llamarla, es la cantidad de partículas que van a chocar, de partículas 2, que van eh, a chocar con uno en un delta T. ¿Está bien? Y ahí lo que no me quedó claro es si estás considerando todas las posibilidades de B2 en todas las direcciones. O sea, está Sí, metido porque dentro está del sigma eso, ¿no? claro, sí, sí, está echarle la culpa al sigma ahí, ¿no? Pero fíjate que el B2 está recorrido en todas las posibilidades porque tenés está integrado en diferencial cubo P2. Bien, bien, está, ¿Sí? cierto. Ahí tenés todas las posibilidades, barrés todas las velocidades. ¿Ok? Este, bien. Entonces, pero nosotros lo que queríamos calcular no era la cantidad de partículas que van a chocar con uno en un delta T, sino la cantidad de partículas. Lo que queríamos calcular era el número de choques que sacan partículas, ¿sí?, del volumen en un delta T. ¿Está bien? Nosotros queremos calcular otra cosa, pero estamos cerca. Queremos calcular cantidad de choques y no número de partículas que van a chocar. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 sí. Bien. Este, bien, para calcular la cantidad de choques, uno lo que puede hacer es pensar en lo siguiente. Si vos acá tenés, ponerle, por decir de alguna manera, este resultado, suponete que esto te da 0,2. ¿Sí? ¿Eso qué significa que te dé 0,2? Eso significa que de 10 de 10 situaciones que vos tomes, de 10 copias, ¿sí?, en el ensamble que estés trabajando, ¿no? Pues pensá la cuestión, volvamos a la cuestión estadística. De 10 microestados, ¿ok?
de 10 microestados que estén, digamos, que hayan evolución. O sea, vos tenés una evolución, te fijas en un tiempo t, pero haces el mismo experimento 800.000 veces, ¿está bien? Ahora, si haces el mismo experimento 10 veces y te fijas en el mismo momento, en el mismo tiempo t, con la misma condición inicial, este 0,2 significaría que de cada 10 experimentos, ahí vas a tener, en 2 va a haber una partícula que choque con ese. ¿Sí? Cuando uno dice cantidad de partículas que van a chocar con uno, de partículas 2 que van a chocar uno, si te da 0,2 no lo puedo interpretar diciendo, hay, ¿sí? un quinto de partícula que va a chocar con esa partícula. Lo que vos vas a decir es que de 10 experiencias, ¿sí? De 10 preparadas inicialmente igual, ¿sí? A ese tiempo t, lo que vas a tener, sacas una foto justo en ese instante del tiempo, vas a tener una partícula que va a chocar con esa partícula que llamamos uno. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Está bien. Si uno quiere contabilizar la cantidad de choques, ¿sí? Uno lo que tendría que decir es, bueno, la partícula 1, si yo pienso que diferencial al cubo de R, 1, diferencial al cubo de P1, por f de R1, P1, T, es la cantidad, ¿sí? de partículas, ponle que esto te da peor, que te da 0,05. ¿Está bien? Ahí es donde contabilizás, ¿sí? la cantidad de partículas 1 con la que se va a chocar. ¿Ok? Arriba son las partículas 2 que van a chocar a la 1 y abajo contabilizas a la cantidad de partículas que hay, ¿sí? en el blanco de choque, ¿no? Que son las partículas a las que 2 va a chocar, que son las partículas 1. ¿Está bien? Entonces, si vos querés contabilizar la cantidad de choques, lo que tenés que hacer es multiplicar esos dos números. ¿Mm? Ah, ¿Por qué? perdón. No, no entendí bien la última parte. Esto Que es, lo de el arriba cero. contabiliza las partículas tipo 2. Eso está Sí, sí, claro. sí. Eso sí. Lo de abajo habíamos dicho, bueno, fijamos la 1. ¿Está bien? Pero cuando uno fija la 1, acordate, ¿sí? Cuando uno quiere contabilizar los choques se producen entre las partículas 2 y las partículas 1 que están en ese elemento de volumen diferencial al cubo R1 y diferencial al cubo P1, ¿no? Entonces, si vos querés Sí, contabilizar la cantidad de choques, tenés que tener en cuenta la cantidad de partículas tipo 1 que hay en ese elemento de volumen. ¿Está? está bien. Entonces, una forma bueno, entonces, una forma de contabilizar esa cantidad de partículas, bueno, la única forma de contabilizar la cantidad de partículas es esta. Y yo lo que te digo es, para que uno tenga claro, estamos en un gas diluido, ese número puede ser chiquito, ¿sí? 0,05. ¿Eso qué significa? Eso significa que de cada 100 preparados que tengas, a ese tiempo t vas a encontrar 5 preparados con una partícula. ¿Está bien? O un caso excepcional, pero sin una fluctuación más grande, un solo preparado con 5 partículas. ¿Se entiende? Porque esto es 5 sobre 100. Sí. Entonces, pero bueno, lo usual sería de 100 preparados que vos tengas de ese sistema, ¿sí? Vos vas a encontrar, si sacás una foto a ese sistema justo a ese instante del tiempo t que estamos viendo nosotros, vas a encontrar en cinco preparados de 100 vas a encontrar una partícula en ese lugar. Que puede ser chocada por una partícula 2. Que va a ser, claro, entonces decís, bueno, si de 5 de cada 100 vos vas a tener un blanco, y dijimos acá que esto era 2 de cada 10, vas a tener un proyectil, ¿sí? Lo que va a resultar acá es que la cantidad de choques que vas a tener es 2 sobre 10 por 5 sobre 100. ¿Está bien? ¿Por qué? A ver, yo lo había escrito acá. Lo puse así
Eh, si uno lo ponía con otros números, quizás era un poquitito más claro, ¿sí? Sí, porque acá no queda tan claro. Mira, había elegido 0,5 acá. A ver, este número me confunde. ¿Tá? Quise hacer un poquitito más. Ponerle que acá en vez de poner, ¿sí? Para que quede más redondo el razonamiento. 0,5, ¿sí? Esto es igual 1 de 2, ¿ok? Y el otro coma es 0,2, esto es igual a 2 de 10. ¿Está bien? Ahí queda más claro, fíjate. No sé, a mí me queda más claro, por ejemplo. Si vos tenés que uno de cada, ¿no? De cada muestra, 1 sobre 2, va a haber una partícula que está por chocar, y de cada muestra, 2 de cada 10, ¿sí? Vos vas a tener un blanco, ¿sí? 2 de cada 10, entonces, de una de esas 2 de cada 10, vos vas a tener el choque. Claro. ¿Está bien? Entonces vas a tener una cantidad 1 de 10 de choques. Está bien. ¿Se entiende? Fíjate que ahí el numerito no se me cambió el número y es más fácil de explicarlo. ¿Está bien? Porque es más proporcional. ¿Por qué se multiplican los dos? ¿Sí? Es una multiplicación de probabilidades. ¿Tá? A veces estas cosas se explican con números enteros, pero eso tiene que ver más cuando vos tenés reacciones. Si tenés, ¿cómo es que se llaman los productos? Y antes de los productos en química, N reactivos y N Los reactantes. reactivos. Claro, tenés N reactantes de tipo 1, N1 reactante del tipo 1, N2 reactante del tipo 2, ¿sí? La cantidad de reacciones posible hacer N1 por N2, ¿no? Porque puede ser, digamos, ¿no? Por cada una de las posibilidades de N1 tenés N2 para reaccionar. ¿Está bien? Me miraste mal. Bueno, no dije Sí. nada. Tipo, claro, como un reactivo limitante, digamos. ¿O no? Por eso Este, multiplicas. claro, pero ahí hay que tener cuidado, digamos, pero hay que tener cuidado en lo que estoy diciendo yo. ¿Está bien? Pero se entiende, ¿no? Se entiende que si vos tenés un gas diluido, que te aparezcan estas cantidades que sean pequeñas, no quiere decir que no ocurran los choques, ocurren de vez en cuando, ¿sí? Y la forma que ocurre es multiplicando eso, ¿sí? O sea, multiplicas la cantidad de partículas que van a chocar, aunque sea un número menor que uno, ¿sí? Con la cantidad de partículas que van a ser chocadas, aunque sea un número menor que uno. ¿Tá? Y con eso obtenés la cantidad de choques. Claro. Claro, el número de choques es bajo, pero hay un análisis ahí en el recorrido libre y medio y demás, que la frecuencia de choques es re alta. Es decir, por segundo se dan como 10 en la 9 choques en un gas con un Sí, número en igual claro. de Avogadro. Sí, después sí vas a tener incluso números más altos y serían incluso un gas diluido. ¿También? Acá el límite son Claro, los, los tres choques, los choques de tres partículas. Ese es el límite. En ese límite vas a tener una cantidad, o sea, una cantidad de choque por unidad igual, una cantidad de choque por unidad de tiempo increíblemente grande. claro. ¿Sí? Y más, te quedas corto con 10 a la 9, creo. Por segundo, ¿no? Listo. Entonces, fíjate, ya está, porque o sea, ya esta cosa que habíamos llamado choques que sacan afuera, menos R, dijimos diferencial al cubo de R1, diferencial al cubo de P1, diferencial T va a ser igual a diferencial al cubo de R1, diferencial al cubo de P1 por F de R1, P1, T por la integral, ¿sí? En diferencial al cubo de P2, sigma B2 menos B1
¿sí? Esta estoy contabilizando esta que está acá arriba. F de R2, P2, T. ¿Está bien? Eso sería el primer cálculo. El otro cálculo, que es la que meten, ¿sí?, partículas dentro de ese volumen, con el R barra era, va a ser lo mismo. Ahora yo te voy a explicar la diferencia. Pero, ¿sí?, acá lo que vamos a hacer es el F'. Esto sería, en realidad, para escribirlo bien, F de R1', el cubo de P2, sigma B2 menos B1, F de R2', P2' y T. ¿Qué indica que sea prima? Prima es para indicar el estado final del choque. ¿Está bien? Antes habíamos visto, ¿te acordás que no nos interesaba el estado final? Ahora, si yo quiero pensar en la cantidad de choques que agregan partículas, ¿sí?, a ese lugar, yo a ese lugar lo pienso como estado final. ¿Está bien? Entonces, fíjate que yo estoy poniendo R1 y P1' acá, y R'2 y P2', ¿no? Como estado final. O sea, vos Sí, tenés el choque. Ahora, vos tenés, el que está fijo es R2, P2', perdón, el R1, ¿está bien? R2', P2', y acá tenés R1, P1 y R2, P2. ¿Está bien? Bueno, acá hay que tener un cuidado de notación, porque yo estoy siguiéndole la pista, ¿sí?, al R1, P1. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que voy a hacer es volver a escribir este R1 y P1 sin índice. Voy a seguir lo mismo que hice durante todo, ¿sí? Pero fíjate que ahora lo estoy escribiendo como una variable, ¿no? Porque esta variable aparece en diferentes lugares y ya pierde sentido. O sea, perdió, dejó de ser ahora estado inicial. Ahora también puede ser estado final. ¿Ok? Porque en ese sentido están metiendo, y cuando están metiendo el RP, el diferencial del cubo R, el diferencial del cubo P, está indicando un estado final, un volumen final, ¿no? Donde se meten las partículas. claro. Entonces, acá SP2, R2 llegó a estar bien, ese B2, este B pasa a ser B. ¿Ok? B2 menos B, B2 menos B, este sería el B. B, ¿está bien? A1, A2, bueno. A menos, si querés, ahí le podemos poner A. Acá sería B. Esto sería diferencial del cubo de R, diferencial P. Le saco el 1. ¿Se entiende por qué estoy haciendo esto? ¿Eh? No, no El, sé si termino de entender. y fíjate, porque ahora, antes era, ¿sí? Acá ya me olvidé el P. Este era ¿sí?, el que yo fijaba, ¿sí?, y recorría todos los P2, ¿sí?, para ver cuántos choques sacaban partículas de mi elemento de volumen, que es el que estoy siguiendo yo. ¿Está bien? Sí, Entonces yo hacía una sumatoria sobre P2. ¿Está bien? Eso para este cálculo ¿sí?, de expulsión de partículas de ese elemento de volumen. claro, claro, Ahora, claro. cuando voy al otro cálculo, al de inclusión de partículas de ese elemento de volumen, esa inclusión se da en un estado final del choque, no en un estado inicial. Ujú. Entonces, para tener cuidado, fíjate que me independizo un poco de si estoy indicando con el 1 estado inicial, estado final, pongo diferencial al cubo de R, diferencial al cubo P,
para uno va a indicar estado inicial y para otro va a indicar estado final. ¿Está bien? Para este cálculo indica estado inicial, para cuando se saca, ¿sí? Pero para cuando se pone, va a indicar estado final. Entonces me quedaría más limpito así. Diferencial al cubo de R, diferencial al cubo de P. Esto sería diferencial al cubo de R, diferencial al cubo. Esto sería Claro, RP. porque indicas los estados con las primas, digamos, ¿no? Claro, los estados finales con los primos. ¿Sí? Entonces, acá me quedaría mejor así. ¿Está bien? Acá me quedaría así. Este B1 me queda igual. Sí, perdón, porque acá me estoy confundiendo. Listo. Y este más R, diferencial al cubo de R1, esto sería estado final ahora. Esto es estado final. ¿Sí? RP. ¿Sí? Y esto es estado final. Eso estaría bien así. B1, B. ¿Sí? Me quedé así. ¿Está bien? ¿Estamos? Y acá le pongo el F' para indicar que, o sea, este es un estado final. ¿Sí? Bueno, junto eso y me va a quedar que, fíjate, voy a poner, del lado izquierdo yo tenía esto, ¿sí? Del lado derecho estas dos cantidades, ¿sí? Las junto y simplifico los diferenciales de tiempo todo y me queda así. Diferencial de t, diferencial al cubo de r, diferencial al cubo de p, la derivada material en el espacio de fases de f, de rpt, esto va a ser igual a el diferencial al cubo de P1, eso queda lo mismo para los dos casos, ¿sí? Final inicial, sigma, eso también queda igual, B2 menos B1, ¿está bien? Y me queda lo otro que es el F2 por F1, prima, menos F2 por F1 sin primar, ¿está bien? Por diferencial, fíjate que acá me faltó un diferencial de... Acá me faltó, me comí un delta t en un montón de lugares. Ahí lo voy a... Fíjate, acá está, este delta t está bien. Me faltó un delta t acá. Un delta t acá. ¿Está bien? Y acá me faltaba un... Me falta este que está acá y esto que está acá. Esto ya le saqué el primado, por lo que te dije antes. ¿Sí? Y me quedaría... Ya estamos a punto de terminar. De terminar por lo menos la ecuación de Boltzmann y después empezar a ver cómo la podemos usar. Me quedaría delta t, diferencial al cubo de r, diferencial al cubo de p. Esto me sobra, esto me sobra, ¿sí? Y ahí me quedó la ecuación. ¿Sí? El F2' y el F1' es esto. Es este F', porque tiene que ver con los estados finales, ¿eh? Y el 1 y el 2 tiene que ver con lo que calculo en la partícula 1 y la partícula 2. ¿Está bien? El 1 significa evaluado en RP, ¿sí? Y 1 también significa en los dos lados evaluado en RP. Y el prima para calcular estado final o estado inicial. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, a ver, acá lo engañoso podría estar en la interpretación. Fíjate, suponete que yo tomo F'2. Es F'2, ¿sí? Este, mm, ¿Sí? Está calculado, acá hay un P2. ¿Mm? Y este B, perdón, un montón de...
Ese F'2 está calculado en P2, pero considerando a P2 como estado final. ¿Sí? Y el F'1 se calcula en P como estado final. ¿Sí? Y lo mismo para F2 y F1 como estado inicial. ¿Está bien? ¿Ok? Bien, esa sería la ecuación de Boltzmann. Un poquitito más y explicamos, bueno, con que hayan entendido el 50%, después cualquier cosa, aclaramos algunas cosas que no se entendieron, pero vamos a, ya que llegamos acá, usémosla para obtener un resultado importante. ¿Sí? El resultado importante, lo voy a tirar así y detengo la grabación para tomar un descanso. ¿Sí? Es qué pasa, o sea, cómo esto puede explicar el equilibrio. ¿Sí? Esto es una ecuación para fuera del equilibrio. En un gas diluido donde solamente ocurre un choque entre dos partículas. ¿Está? Y me dice qué ecuación diferencial yo tendría que resolver para obtener la distribución de partículas en ese gas fuera del equilibrio. Ahora, si el gas llegara al equilibrio, ¿sí? La función de distribución no podría depender del tiempo por definición de equilibrio, ¿no? Sí, está claro. Entonces, se puede mostrar que si esta f no depende del tiempo, esto que está a la izquierda es cero. Ahora lo podemos mostrar después de cosas. Si estamos en equilibrio, o sea, equilibrio, entonces f no depende de t. Entonces, esto vamos a mostrarlo después, la derivada de f de t es igual a 0, la derivada material. ¿Sí? Entonces, eso implica, como las otras partes de la integral no pueden ser, la única forma en que esto se cumpla es que f2 por f1 sea igual a f'2 por f'1. ¿Ok? Sí, eso sería el resultado. O sea que Ahora, se tendrías puede... ahí, tener la misma cantidad de choques que meten partículas como las que sacan, digamos, por así decirlo. Exacto. ¿Sí? Eso sería, fíjate, una explicación de equilibrio que involucre los choques. ¿Está bien? Porque en general uno explicaba equilibrio sin choques. Supongamos un gas, ¿no? Donde no haya choques. Entonces el hamiltoniano que vos usás es un hamiltoniano de partícula independiente. Acá estás explicando, ¿sí? ¿Qué pasaría en una situación de equilibrio? Y lo más impresionante de esto es que a partir de esta ecuación, vos podés pensar, bueno, fíjate que los primas son estados finales y los sin primar son estados iniciales. Esta ecuación la podés pensar de esta manera: el logaritmo natural de f2 más logaritmo natural de f1 es igual al logaritmo natural de f2' más logaritmo natural de f1'. ¿Sí? Y esto es una especie de ley de conservación. Pensá en un choque, la conservación del momento y la conservación de la energía, ¿no? En P2 más P1 es igual a P1' más P2', o energía 2, ¿no? Más energía 1 es igual a energía. Entonces, uno podría decir que esto que está acá es algo que va con la energía. Por ejemplo, bueno, se puede mostrar que las F son proporcionales, ¿sí? A la energía. La energía es P al cuadrado sobre 2m. Perdón, el logaritmo natural de F. ¿Está bien? ¿Sí? Y el factor de proporcionalidad es 1 sobre kt. ¿Se entiende? Eso lo podemos ver después, pero esa ecuación nos lleva a plantear esta pseudo ley de conservación
y proponer como solución para un estado de equilibrio, ¿sí? Una función que es precisamente la función de distribución de Boltzmann para, ¿sí? Para un gas. ¿Está bien? O sea Bien. que el F de P va a ser igual a el logaritmo natural de F de P. ¿Sí? Vaya con la energía, ¿no? Fíjate que estamos pensando en conservación de energía, choques elásticos, ¿sí? Para que se cumpla la ecuación de arriba. Algo así como, bueno, vamos a ponerle justo una constante de proporcionalidad, P al cuadrado sobre 2m más, ¿sí? Podés proponer eso. Entonces, vos juntás esto y juntás el hecho de que la integral de f de p diferencial al cubo de r diferencial al cubo de p es igual a n, ¿está bien? Si querés, podés integrar en las posiciones y directamente, ¿sí? La integral en diferencial del cubo de r te va a dar el volumen, ¿no? O podés pasar el volumen abajo y te queda la integral de f de p diferencial al cubo de p igual a n sobre b, que es la densidad. Si vos usás esto, la ecuación que te queda es que a la que no me acuerdo ahora, la función de distribución de Boltzmann de una partícula, ¿sí? Para un gas en volumen B, se puede hacer la cuenta y obtenerla, ¿ok? Ajá. Bien. Función, Claro. la misma función que uno obtenía desde el canónico, ¿sí? Por ejemplo, pensando en un sistema de una partícula en contacto térmico con, ¿sí? O en el microcanónico, en cualquiera, pero de una Claro. partícula. Claro, claro. La derivas acá de un caso más general, del no equilibrio. Está bueno. ¿Sí? Te permite explicar el equilibrio, obviamente te tendría que explicar, te tendría que explicar el equilibrio, si vos querés trabajar fuera del equilibrio, el equilibrio sería un caso particular. Y además, ¿sí? Bueno, dejamos ahí.